Bueno, pues si alguien no ha tomado un desayuno energético, que cuente con nosotros en Capital Radio, porque nuestros contertulios vienen con energía recargada a la luz de lo que tenemos delante. Y es un mercado muy agitado, con caídas fuertes que están proyectándose de nuevo. Estamos hoy ya con la entrada en vigor de los aranceles americanos. Nos acompaña Rubén García Quismondo, es socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Pues buenos días, muy bien, muy bien. Necesitamos un 5-1 en el Bernabéu. ¿Eso por qué? No, por nada. Por nada, un 5-1. Para empezar. Eduardo Aguilar es técnico comercial, economista del Estado, preside el Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Pues nada, también muy animado. Madre mía. Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Juanjo, buenos días. Buenos días. Un poco de seriedad en esta tertulia. Que veo que además de la capitulación de los mercados, no sé qué nos pasa, estamos perdiendo el oremos. Sí, mejor sonreír un poco ante la tesitura a la que nos enfrentamos. Pero bueno, empezaremos bien el día. Porque nos queda una expectativa muy rebajada, ¿no? Sí, vamos a ver, el problema que tenemos ahora mismo es fundamentalmente poner encima de la mesa la situación en la que nos encontramos y un poco intentar introducir cierta racionalidad en todo el proceso, porque estamos moviéndonos a partir de incertidumbres y, en segundo lugar, a partir de impulsos que muchas veces son viscerales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que esperar y ver un poquito todos los comportamientos. Es evidente que a los mercados no se les puede pedir esto y que son miedosos por naturaleza, pero a partir de ahí yo creo que si todo va como debe ir, con independencia del histrionismo del presidente de los Estados Unidos y tal, deberían volver las aguas a su cauce con cierta normalidad. Pero es cierto que esta vulgaridad en las expresiones, esta forma de hablar, que en algunos puntos es soez, lo hemos escuchado, pues hace difícil, ¿no?, el entendimiento, Eduardo. Parece que hemos perdido la calidad de la conversación, ¿no?, donde ha quedado la diplomacia, ha desaparecido. Sí, es un lenguaje bastante nuevo en términos políticos e institucionales y, claro, remueve mucho, pero también remueve lo que es más frágil. Entonces, a lo mejor alguno de estos movimientos pues es una llamada de atención sobre una reordenación que es casi obligatoria. Y estamos en un momento muy de caos. Yo la verdad es que me alegro que haya reacción de mercados, porque es un aviso también a navegantes, ¿no? Es decir, contrariamente a lo que dice Trump, que es una manera es un buen momento para hacerse rico, yo creo que es un buen momento para poder analizar mejor los impactos que tienen siempre políticas desacertadas en términos económicos, ¿no? Por recordar a nuestros oyentes y espectadores del canal de YouTube, no debemos confundir complejidad con caos. A muchas personas les parecen ver un auténtico caos cuando la situación es tan compleja que no la entienden, que no son capaces de seguirla. ¿Estamos en un momento complejo o caótico, Rubén? Yo creo que estamos en un momento complejo. En cuanto a las formas, no tengo nada que decir, son completamente improcedentes. Las expresiones, incluso los datos, no hay que tenerlos en cuenta, ni cómo se expresan, ni cómo... Yo creo que forman parte de un estilo negociador muy negativo, ¿no?, que sitúa a tu interlocutor en una situación emocional, y yo creo que es justo lo contrario lo que tienes que realizar, ¿no? Es mantener la cabeza fría y tratar de buscar el empresario su cuenta de resultados y el país también, o la zona económica, como puede ser la Unión Europea, su situación. Si miramos al mundo globalmente, desde el punto de vista de las balanzas no solo comerciales, sino también de servicios, de transferencias, etcétera, y por lo tanto desde las balanzas por cuenta corriente, yo recuerdo que hay una identidad contable. La balanza por cuenta corriente, su déficit o superávit, coincide exactamente con la diferencia entre la inversión y el ahorro de una economía. Hay una economía que, digamos, no consume y ahorra mucho, y por lo tanto tiene un continuo superávit de la balanza por cuenta corriente. Y hay otra economía que está al contrario, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el gran mercado de Alemania, de Corea del Sur, de Japón y de China. En términos de poder, ¿cuál es más poderoso? En términos de poder, el problema es que las cadenas de suministro, el 80% de las del mundo, están dominadas por China. Y eso puede ser, según lo consideres, una amenaza estratégica o lo consideres un amigo y vayas a cantar con él la Internacional Socialista, como pasa con nuestro gran líder, pues estás más cómodo o incómodo. Estados Unidos es el líder mundial, tiene un PIB de 29 billones frente a unos 17 que podríamos estimar, 18
16 de China y quiere reordenar el mundo. La manera de reordenar esos desequilibrios de las balanzas que pueden llegar a algún país a tener problemas incluso de financiación, yo creo que no es Estados Unidos. Yo oigo continuamente decir que Estados Unidos, como le vencen ahora mucha deuda, pues entonces Estados Unidos nunca ha tenido problemas para financiarse, entre otras por tener la moneda de referencia y porque es una economía inmensamente brutal, a pesar de que tiene un déficit público importante, muy importante, demasiado elevado, y tiene una deuda pública muy elevada del 125, etcétera, que tampoco es tanta si la comparamos con la mayoría de los países europeos y sobre todo con su crecimiento económico, porque el crecimiento económico es el que determina muchas veces. Nadie dice que China tiene una deuda del 350% del PIB privada y pública y que tiene unos problemas brutales. El problema de todo esto es que el desequilibrio macroeconómico de la economía china está poniendo en unos problemas bestiales al mundo porque no quiere hacer las reformas debidas, porque utiliza el comercio como una herramienta de dominio político y tiene reprimido el consumo de su propia población para generar una inversión que a su vez sobreinvierte en todos los sectores, incluidos los sectores industriales, de manera que tiene una sobrecapacidad bestial que le obliga a tener los mercados del mundo a su disposición. Y Estados Unidos, pues por seguridad y porque lo considera un rival, que uno puede o no estar de acuerdo, pues ha decidido que eso se tiene que acabar. Empezó con Obama, ha continuado con el primer mandato de Donald Trump, que yo recuerdo que el déficit comercial americano se ha disminuido prácticamente a la mitad con los aranceles, o sea, que ellos poco a poco van consiguiendo, digamos, si ese es su objetivo, ¿no? Continuó con Biden. Biden ha hecho mucho más que Trump, pero de unas maneras refinadas que se agradecen, todo hay que decirlo, visto lo visto, se agradecen en cuanto a aranceles, a prohibiciones, a contingentes, a incentivos de inversión en el propio Estados Unidos que Trump, pero Trump es un estilo, digamos, un poco brutal, así que yo le recomendaría a la Unión Europea, lo dije el otro día, cabeza fría, sentarte a negociar, es tu amigo, te guste o no te guste, no hay alternativa en China porque es una dictadura marxista y eso no puede ser alternativa para una democracia, lo que no quiere decir que no te lleves bien, pero no es una alternativa posible y hay que intentar racionalizar la situación y ya está. Y si tienes que amenazar, pues bueno, pues amenaza, pero yo creo que es mucho mejor tipo Japón o tipo Corea del Sur, que reconocen que al final tienen un superávit bestial y que tienen que buscar mercados. Y luego yo me preocuparía si fuera la Unión Europea, porque lógicamente si China se queda sin su principal mercado de exportación mundial, pues buscará el siguiente y esa es la Unión Europea. Bueno, nada de momento es radical. Estamos en una partida de póker muy agresiva, geopolítica. Acabamos de lanzar en nuestro streaming por YouTube la pregunta, en este juego de póker geopolítico, ¿quién creéis que va ganando? Es una partida que no acaba más de empezar, es cierto. Estados Unidos, China, la Unión Europea, nadie va ganando. ¿Qué opináis, Eduardo? Yo creo que es imposible plantearlo en términos de quién gana y quién pierde, porque esto es bastante más complejo de lo que parece. Yo a lo que ha comentado Rubén añadiría dos elementos. Uno, que es el tema temporal, ¿no? En el equilibrio ese entre balanzas comerciales se contraequilibran, digamos, con las balanzas de capitales, ¿no? que juegan un papel muy importante porque son las financiadoras de ese desequilibrio. Es decir, que un país puede estar durante mucho tiempo teniendo superávit o teniendo déficit, y si la balanza de capitales funciona bien y si los mercados internacionales funcionan bien, los va financiando. Cada país pasa por momentos cíclicos de cambio de tecnologías, de cambio de mercados. Estados Unidos ha pasado por uno muy radical, nosotros estamos empezando a pasar por otro muy radical que generará posiblemente desajustes en balanzas comerciales. Mientras los mercados funcionen bien no pasa nada, es como quien de repente pues entra en una edad de su vida en donde tiene que hacer muchas inversiones, pues tiene que comprar varios coches y varias casas y quiere hacer un planteamiento muy expansivo de su vida, y entonces en ese momento lo que necesita es tener la capacidad financiadora de eso, y luego posiblemente llegará otra época en donde ya no necesitará tanto y lo que necesitará será más bien la estabilidad.
Lo que es peculiar de este momento es que todos los países al mismo tiempo están en un proceso de cambio tecnológico, lo que les obliga a un cambio de modelo muy grande. Sí. Entonces no es que vaya a haber ganadores, ¿no? Unos van más rápidos y otros van más despacio. Y unos le dan más importancia a que sus cuentas estén equilibradas mientras hacen ese ejercicio, cosa bien difícil, y otros no tanto. Y nos ha parecido aquí pues un presidente de Estados Unidos un poco iluminado, que quiere ir a tirones, pero es que las cosas son un poco inevitables, ¿no? Ya ha visto la sensibilidad que tiene el mercado en cuanto empieza a ver que el orden de todo el comercio internacional que se había establecido pues empieza a resquebrajarse. Pues claro, la reacción es muy, muy negativa. Si afecta esto a los flujos de capital, vamos dados, ¿no? Vamos dados, porque entonces sí que va a haber desajustes de verdad. Pues empieza a ocurrir. Juanjo, ¿cuál es tu visión? A ver, yo añadiendo a lo que ellos han hablado de la geoestrategia mundial y tal, la pregunta que debemos formularnos es ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra política comercial? En una situación cambiante, en un mundo en el cual, bueno, pues las nuevas restricciones son evidentes, ¿no? Y desde esa perspectiva, fíjate, yo comparto con Rubén el optimismo matinal. Creo que nosotros no estamos mal posicionados, porque nosotros tenemos una capacidad de dispersión de nuestra actividad comercial importante. ¿Nosotros hablas de España o de la Unión Europea? No, estoy hablando de España. De España diferenciada. Sí, de España diferenciada, porque nosotros aprendimos mucho de la crisis del 2008. Ahí hubo hicimos de necesidad virtud, ¿no? Y el hecho de el cierre del comercio mundial supuso el cierre de nuestra actividad económica española, supuso la necesidad de muchas empresas de tener que salir al exterior, buscar nuevos mercados, buscar alternativas y tal. Y en ese sentido yo creo que la empresa española lo ha hecho bien. En una tesitura como la actual yo creo que hay capacidad suficiente como para buscar mercados alternativos, buscar situaciones en las cuales podamos estar confortables. Porque el comercio con Estados Unidos no representa una parte sustancial de nuestro comercio y por lo tanto, por ejemplo, el tema del acuerdo con Mercosur para nosotros sí sería muy relevante el que fuera adelante, ¿no? Hay países como Francia que se oponen, pero yo creo que en esa perspectiva yo sería quizá no optimista, pero sí razonablemente optimista, ¿no? Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas. Estamos a 22 minutos de la apertura de las bolsas de Europa y ahora mismo el futuro del IBEX, ya que estaba hablando Juan José Rubio de España, con unas diferencias incluso dentro de la Unión Europea, pues el futuro del IBEX viene bajando 320 puntos. Esto es un 2,6% en 11.675. El futuro del Eurostoxx 50, por tomar ahí la comparativa europea, cae un 3,5%. O sea, un punto porcentual más nos separa ahora mismo del promedio de los 50 grandes valores europeos. Y el americano, el futuro del S&P viene bajando 85 puntos. Está un 1,7% más abajo del cierre. Está por debajo de los 5.000, el S&P, en 4.936. Aunque venimos llamando la atención no sobre las bolsas, sino sobre los bonos, sobre los bonos americanos en particular. Porque lo que dicen los libros es que cuando el dinero huye de la bolsa americana, el activo refugio por excelencia, el activo seguro, es el bono americano, es el Treasury. Pues no. De hecho, se decía que uno de las intenciones claras de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y de Donald Trump, era lograr que los tipos de interés americanos de mercado bajasen. ¿Y eso cómo se hace? Logrando que entre dinero en los bonos, que suban los precios de los bonos y bajen los rendimientos. Lo contrario, señores. Está ocurriendo lo contrario. Tenemos caídas de precios que hacen repuntar los rendimientos de los bonos americanos hasta 20 puntos básicos en unas horas. El bono a 30 años americano en el 4,91%, es un repunte del rendimiento del 4%, y el bono a 10 años americano en el 4,42%. Es que parece que es mucho más interesante para los inversores, más seguro, comprar bonos alemanes que comprar bonos americanos. Tú de esto de finanzas sabes mucho, Eduardo. Sí, bueno, aquí tal vez es una paradoja, pero es una paradoja temporal. Quiere decir que estamos en un momento en donde efectivamente hay muchos movimientos de flujos de un lado a otro, pero esto no está estabilizado para nada. Los mercados yo creo que están en un momento muy, muy desajustado. Pero lo suyo es que la incertidumbre también haga subir los rendimientos de los activos, claro. Es uno de los elementos de los precios. Eduardo, es una paradoja
que en los últimos tiempos el precio de cotización de la onza de oro haya caído, cuando es un valor refugio, ¿no? Claro. O sea que realmente ahora mismo, como consecuencia de la incertidumbre, están distorsionados todo lo que son los efectos ortodoxos de los mercados financieros, ¿no? Hay que esperar y ver. Yo estoy convencido de que esto... no sé en qué periodo, pero volverá a la normalidad. Y de hecho, yo creo que el dato de hoy es consecuencia de la imposición de aranceles del 104% a China, pero que probablemente en 2 o 3 días volveremos a la normalidad y habrá un repunte de valores. Bueno, aquí hay una cosa evidente, y es que alguien está vendiendo deuda americana, bonos americanos. Bueno, y es muy probable, Rubén, que estén siendo los chinos. Evidente. Ya empezaron la semana vendiendo mucha deuda americana. Yo creo que el 20 y tantos % es la deuda americana que está en manos extranjeras. Yo siempre doy un dato para que la gente lo entienda y lo relativice. Aunque el principal tenedor de deuda americana es China, no tiene más del 9 y pico % del total de la deuda, y Alemania tiene el 8 y pico, ¿no? Y Japón tiene prácticamente el 9. Quiere decir que nos parece, hay mucho mito sobre la economía china, etcétera. La economía china ahora mismo, independientemente de la poca verosimilitud de los datos macroeconómicos que da, se encuentra una depresión tremenda, una recesión tremenda. No solo por el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino por los equilibrios macroeconómicos, por la represión del consumo que realiza, que le conlleva una inversión y una sobrecapacidad industrial en todos los sectores, por un envejecimiento brutal de la población que conlleva unos costes en un sistema que prácticamente no los puede asumir, y una pérdida de población, a pesar de que tiene éxitos tecnológicos y los tendrá, y es un grandísimo país y ha hecho muchísimos cambios. Esa reestructuración macroeconómica mundial necesaria para que no nos llevemos un susto, como decía antes Eduardo, con los flujos de capitales necesarios, que hace que el tipo de interés americano se tenga que mantener alto para atraer capitales que compensen los déficits de la balanza por cuenta corriente americana, digamos, eso se tiene que ajustar, y China lo primero que ha hecho es manipular la divisa. O sea, hay que reconocer cuando un presidente dice la verdad. O sea, es que la divisa China, el yuan, no cotiza en un mercado libre. Si no, ya se habría apreciado hace muchos años un 20 o un 30%. Hay una cosa en comercio internacional que se llama la relación real de intercambio, ¿no? En la que tienes en cuenta la inflación, los precios, tienes en cuenta los tipos de interés, en la cotización de divisas, y eso te da pues un ajuste más o menos razonable realmente de la competitividad que definía David Ricardo, etcétera. Antes estábamos hablando, porque hoy no vamos a poner a hablar de economía en un plano serio, porque aquí en esta mesa tengo a 2 brillantes economistas a mi lado. Y hablamos de un economista que se llamaba Albert Hirschman. Es un economista alemán, nació en 1910 en Berlín y murió muy mayor, yo creo que en 2008 o 2009 en los Estados Unidos, y él estudió toda la dominancia de las relaciones comerciales. Es decir, Estados Unidos, insisto, esto lo ve también como una necesidad de ajuste macroeconómico y una necesidad de reestructuración de la seguridad nacional. No quiere que el 80% de los productos que consumen los americanos esté hecho por lo que él considera una amenaza estratégica, así lo definen ellos. Y si yo fuera a Europa y me pusiera a fabricar un tanque y me preguntara si es que no tengo ni acero, porque es que no tenemos ni acero, no tenemos aluminio, no tenemos naval, no tenemos nada prácticamente. Es que no fabricábamos ni las mascarillas en un momento de crisis, respiradores o lo que sea. Entonces, Estados Unidos, que es el líder mundial con diferencia, pues dice, esto se ha acabado. Y llega una persona que no tiene formas, que no tiene maneras, que es de un, yo diría, brutal, ¿no? Es brutal, es una persona que corresponde a una especie de era, no sé, de la caverna, ¿no? Pero independientemente de sus formas, hay un trasfondo. Él tiene economistas, él inspira a un economista que es doctor en Harvard, etcétera, ¿no? Que es muy válido. Quiere decir, hay gente detrás de todo esto muy válida, muy inteligente. Lo que pasa es que luego el mensaje, la venta política, o sea, en España, por ejemplo, se nos manipulan los datos todos los días de manera suave, cómoda, ¿no? Y se nos dice, no, todo va fenomenal, solo ha subido la deuda a 500.000 millones, el desempleo baja, pero bueno, la mayoría son, digamos, fijos discontinuos o temporales o empleo público, pero eso no importa, etcétera, ¿no? Bueno, este hombre tiene otro estilo, es un estilo, pues, digamos, bestial, ¿no? Venga, insulta incluso al contrincante, lo menosprecia, lo minusvalora, etcétera. Pero lo cierto es que se está negociando un acuerdo de paz con Rusia, y eso no se estaba produciendo antes. No
no sé si van a llegar a un acuerdo, porque ahora ya lo miden los éxitos por semanas, Ya. pero eso es cierto, se están negociando, no sé si llegarán o no a un acuerdo, pero ahí están sentados. Lo cierto es que el otro fondo compró el canal de Panamá, lo cierto es que nos dimos cuenta que 50.000 habitantes de un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados pegado a Estados Unidos iban a independizarse de la OTAN, de Dinamarca, etcétera. Y claro, allí no iba a entrar ningún chino ni ningún ruso. Así que Estados Unidos se anticipó y dijo, cuidado con independencias que no son factibles en un mundo en el que otros países invaden otros países. Eso no quiere decir que haya que decirlo de la manera que lo dice. Déjame actualizar, Rubén, lo que nuestros espectadores, en este caso por YouTube, van opinando sobre, en esta especie de partida de póker geopolítico, quién va ganando. La mayoría cree que nadie. O sea, está muy de acuerdo con vosotros. El 50%, la mitad prácticamente cree que nadie. Y la otra mitad está dividida entre Estados Unidos y China, casi en porcentajes muy similares, con un poquito de ventaja para China. Juanjo. No, yo estoy de acuerdo con la mayoría, que creo que en este momento pues plantearlo de esto como si fuera un partido de fútbol, exacto, creo que no es una solución. O sea, realmente aquí hay una conjunción de intereses contrapuestos que hay que equilibrar, y esto se consigue a través de procesos negociadores. Nosotros tenemos la ventaja probablemente de que constituimos un mercado de 500 millones de habitantes, que tenemos una serie de instituciones, sobre todo en el tema de política internacional o comercio internacional, que nos permite ir al unísono, y a partir de ahí, bueno, pues hay bazas negociadoras. Hay un elemento que yo creo que la opinión pública no tiene claro y que sí destacó marginalmente Trump en el proceso negociador con la Unión Europea, y es el hecho de que le preocupa no solamente el arancel, sino el IVA que aplicamos en la Unión Europea. Porque claro, el problema que tenemos es que la base imponible del comercio internacional, cuando se importa, está configurada por el valor en aduana, más el arancel, más el y sobre eso se aplica el tipo impositivo del IVA correspondiente. Lo llama barrera no arancelaria. Claro. Con lo cual, teniendo en cuenta que sus impuestos sobre consumo son muy reducidos, pero los nuestros son relativamente elevados a las importaciones, ahí hay un diferencial, barrera no arancelaria, importante, dentro de la cual pues se incorpora el arancel. Entonces, el arancel de Estados Unidos respecto a Europa lo que va a hacer es compensar ese efecto IVA que no está reconocido. De ahí es el mini-mix, ¿no? El hecho de que aquellos productos que tienen menos valor de $800 y que estaban entrando sin pagar el IVA, sin pagar el arancel, ¿no? Y que eran las plataformas estas lo ha prohibido ya directamente y nadie dice nada, pero eso está entrando ahora mismo en España. Tú ahora vas a una de esas plataformas, compras un producto, en España no recuerdo ahora cuál es el valor mínimo, y no pagas el IVA que tienes que pagar en frontera y el arancel. Los que nos dedicamos al comercio internacional sabemos, como tú bien dices, que cuando llega el producto dice, mira, 10.000 de base de declaración, ¿no? Pues el arancel es el epígrafe tal, un 10%, vale, pues 100 de arancel más 20 de IVA. Por lo tanto, al final el producto acaba saliendo de allí valiendo 1.300 más tu margen. Con lo cual, quiero decir que la forma de decirlo, la manera de decirlo, no es la procedente. Pero Europa se comprometió a aumentar el gasto en defensa en 2015. En 2015. Y es que no lo había hecho. Un país con 50.000 habitantes y 2 millones no se puede independizar cuando está al lado de Rusia y de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empieza a decir, mira, si tú haces eso, está muy bien, pero que sepas que vas a ser el 51 Estado sin preguntarte, ¿no? Porque si no lo vas a hacer de Rusia. Bueno, entonces, ¿quién jugaba esta tarde? Decíais. Íbamos a ganar 5-1 a Mito 4-0. A Mito 4-0, Pero con prórroga y penaltis. No, esta es de las noches necesarias del Bernabéu para hacer negocio, llenar el campo, vender merchandising, mantener el espíritu madridista y que la gente esté allí hasta el minuto 92 esperando porque el lo de, quinto o el cuarto. que lo de ingresar por conciertos ya no va a ser posible. Bueno, sí, pero bueno, es que el ruido y las personas, yo ahí comprendo. El ruido del partido sí, pero el ruido del concierto no. Bueno, pero es que el ruido del concierto parece que era un poco más alto que los aficionados. Bueno, no sigamos por aquí. Parece que son más civilizados los aficionados que algunas personas. Ah, sí. Parece La que nos gran dan tertulia de la economía en Capital Radio. Terminamos con buen humor, que nos hace falta. Hoy con Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y Juan José Rubio. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.